Gracias. Muy bien, buenos días mis hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad de estar en su casa hoy, de poder disfrutar del tiempo de la oración. Quiero extender un cariñoso saludo especialmente a nuestro querido Luis, a su familia que está acá, a nuestro querido Lázaro, a Natalia. Esta semana, para ser exactos, el día sábado, estuvimos en el funeral de su madre, que partió, y con la familia allí, un poco de tiempo. Es un nombre que casi nunca había oído, Luis, y me parece muy hermoso. Adorinda, correcto. ¿Tenía algún short name, como algo de cariño que ustedes le decían a ella? Ramona. Ok, muy bien, excelente. Estuvimos con la familia ayer, estuvimos viendo la escritura, consolando nuestros corazones. Siempre es bien difícil cuando uno tiene que colocar a su madre en el cementerio, ¿no? En la sepultura. Pero fue también muy consolador poder ver lo que la escritura nos dice en cuanto a la esperanza gloriosa que nosotros tenemos en Cristo, nuestro Salvador. Muy bien, mis amados, estamos nosotros entrando en la segunda parte de los aspectos que dan forma al pacto de membresía de esta iglesia. Cuando nosotros pensamos en un pacto, muchas veces podemos pensar que es un contrato vacío o frío, pero cuando hablamos del pacto de membresía que tenemos ante nosotros, estamos hablando de algo que es más bien una señal de una dedicación espiritual de nuestras vidas al Señor. Y hoy quiero que consideremos dos columnas más de esta verdad sobre las cuales se sostiene la vida de esta iglesia: la participación en el servicio y la misión, y la mayordomía fiel y generosidad. Si quieres poner un nombre a esto, si estás tomando nota, podrías colocar allí: viviendo el pacto en servicio y mayordomía. Y quiero rogarte que me acompañes a Romanos, el capítulo 12, los versículos que van desde el 4 y hasta el 8. Romanos, el capítulo 12, leyendo en la Reina Valera esta mañana. Así que esto es lo que Pablo nos está enseñando. Capítulo 12 de Romanos, y exactamente empezamos en el verso 4 y vamos hasta el 8. Escucha bien la palabra del Señor esta mañana. Romanos 12, 4 y hasta el 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo, dice el texto, muchos, somos, ¿qué? Un cuerpo. Y sin excluir a nadie, no sé si lo ves allí, dice: y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, y es bueno aclarar eso, según la gracia que nos es dada, así el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, no al deseo personal, ¿ok? Dice a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué? En servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. No hay dudas de que las figuras en la escritura que apelan a el hecho de que somos diversos, pero al mismo tiempo uno, son muy variadas. Hemos dicho que Cristo llamó a su iglesia
el cuerpo de Cristo, para que tengamos eso presente. No solamente eso, también se nos llaman las ovejas de Cristo, las ovejas que tienen un pastor. Somos el edificio de Cristo, que estamos construidos no con las piedras muertas de cualquier edificio común, sino que somos piedras vivas. Por eso dice el texto, acercándoos a Él como piedras vivas. Somos el ejército de Cristo. Tenemos un gran capitán que va delante de nosotros. Somos la labranza de Cristo. Somos el pueblo especial de Dios. La idea de tener todas estas figuras claramente nos presentan como idea antitética o fuera de lo común, que no hay tal cual uno que pueda ser el cuerpo, sino que todos somos miembros de un cuerpo. Hay una interdependencia, hay una necesidad, hay una gran necesidad de estar juntos, de servirnos unos a otros, de vivir unos por otros, de orar unos por otros. No hay tal cosa como alguien que quiera ser del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo estar excluido de su familia. No es así. Por eso la primera llamada y el primer asunto que nos llama la atención en nuestro pacto de membresía es esto: participación en el servicio y la misión. Por eso en nuestra figura hay en la tercera, ¿notas cuál es el símbolo que aparece allí? ¿Qué creen que ustedes que es? Es una toalla. Es una toalla y creo que llama a la memoria, está colgando como pueden ver, llama a la memoria lo que Cristo hizo en Juan 13. Tomar la toalla, amarrarla acá con un lebrillo y lavar los pies de los discípulos. Es decir, como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, nuestra herencia teológica nos grita esta gran verdad: solo Cristo es cabeza de la iglesia. Y por ese grito, en contra de lo que por muchos años fue la tiranía eclesial, también implica una afirmación gloriosa: que cada creyente es un sacerdote. ¿Por qué es importante? Porque por muchos años, en el oscurantismo que vivió el mundo, los hombres se veían en la necesidad de acudir a un representante humano que era llamado el mediador entre nosotros y Dios. Y toda la teología que dominaba el occidente y el mundo antiguo estaba basada en el hecho de que ninguno de nosotros tenía el acceso a la Escritura ni el acceso a Dios sin que esa particular persona fuera entre Él y nosotros. Por ejemplo, la confesión auricular. Ustedes recuerdan que cuando uno estaba en estas cosas, uno no podía confesar sus pecados solo. Tenía que ir donde un hombre para que el hombre escuchara lo que habías hecho mal y luego te daba la famosa receta de, bueno, hay que hacer esto, aquello y lo otro para que tus pecados sean perdonados, ¿verdad? Pero la Escritura nos dice que ahora, como hijos de Dios, que Cristo, que pagó todo el precio total, tú y yo tenemos entrada. El camino ahora fue abierto, el velo fue rasgado y ahora podemos presentarnos directamente ante Él con confianza y reverencia. Nuestros antepasados en el mundo bautista, ¿no? Aquellos que se consideraban generales y aún los particulares en el siglo XVII en Inglaterra, como muchos otros, sufrieron la cárcel porque no aceptaron lo que originalmente decían ellos que era la verdad. Y ustedes recuerdan a uno de esos grandes autores, Juan Bunyan, el autor del Peregrino, que no solo lucharon por la libertad de culto, pero lucharon por el derecho y el deber de que cada creyente
debe ejercer sus dones sin la necesidad de que el gobierno nos otorgue una licencia para ello. No sé si ustedes sabían, porque cada vez leemos aquí el progreso del peregrino durante el verano, que Bunyan sintió el llamado de Dios a predicar la palabra. Pero cuando las leyes establecidas entonces, para tú poder predicar la palabra públicamente, necesitabas una licencia del gobierno. Y él decía, yo no tengo ninguna licencia. La licencia que poseo es la que Dios me ha dicho en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues hablaron con él seriamente en varias ocasiones, lo volvieron a soltar, le decían, te vamos a soltar, pero no prediques. Y él decía, está bien, no hay problema. Y cuando salía de la cárcel, no bien había salido, empezaba a predicar de nuevo. Y lo volvían a agarrar hasta que finalmente fue dejado en la cárcel muchos años, solo por el hecho de predicar la palabra del Señor. ¿Y sabe qué es lo milagroso y lo maravilloso de eso? Que la gente amaba tanto la predicación del evangelio que le daban la oportunidad a Bunyan a hablar desde la cárcel y el pueblo entero venía a escuchar. Es el poder del evangelio. Todos nosotros debemos entender lo que Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido y nos llama real sacerdocio. Y por implicación deberíamos concluir diciendo que el otro no es real, es falso. Así que cuando nosotros firmamos este pacto diciendo participo en el servicio, estamos haciendo eco de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que enfatiza que Jesucristo ha dado dones a su iglesia para su edificación y que estos dones residen en el pueblo, no solo en un clérigo ordenado por el Estado. Es la verdad. Ahora observa lo que hemos visto en Romanos 12. Romanos 12 nos dice que así como el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, nosotros siendo muchos somos un cuerpo. Y es que desde la perspectiva bíblica nosotros creemos en la soberanía de Dios. Y no solo eso, pero creemos de esta manera, que esa soberanía en la que Él actúa, Él también a través de ella, el Espíritu Santo, entregó a cada creyente los dones que Él quiso. Por eso, amados, no hay dones pequeños. ¿Ok? Algunos se confunden y dicen, cuánto me gustaría ser un predicador y ser uno que hable públicamente. ¿Y qué es respecto al don de dar? ¿Alguien está interesado en ese don? Bueno, están los que dicen, yo solo tengo el don de mando. A mí me encanta mandar. Bueno, yo no he encontrado ese don en la Biblia, pero supongo que quizás algunos ya sí lo encontraron. Nosotros recordamos cosas como estas. Hermanos, todo lo que pones en las manos de Dios, que has recibido por la gracia, cuando fuiste insertado en la iglesia por el Espíritu Santo, y se te entregó este paquete completo que incluye la salvación, Dios también adornó tu vida con estos regalos que vinieron de su mano para que los utilice para su gloria. Así que cuando tú estás haciendo algo, tú no estás comparando si lo que tú haces o tienes es mejor, mayor o menor que lo que otros tienen. Tú solo debes ser fiel en usar lo que Él ha puesto en tus manos. No sé si recuerdan a William Carey, pero William Carey fue el padre de las misiones modernas.
debo decirlo con propiedad, un bautista reformado. Era un zapatero de oficio. Zapatero de oficio. Pero Dios usó este oficio para forjar en la disciplina y en la perseverancia que luego usaría cuando fue a la India. Su taller de zapatos se convirtió en un mapa del mundo. Y mientras cosía zapatos y colocaba puntillas, oraba por la expansión del Evangelio en lugares donde el Evangelio todavía no había llegado. Es decir, que el taller de un zapatero se convirtió en el escenario por medio del cual Dios fue glorificado. No solamente orando por los que ya habían ido, pero que Él mismo dijo, yo también voy. Quizás tú sientes que tu don es pequeño, quizás tu don no sea predicar, tal vez tienes el don de la misericordia para visitar al enfermo, el don de la administración para organizar un evento, o cuando usted pone su don al servicio, está diciendo, esto es lo que Dios me ha dado y con lo que Dios me ha dado, lo voy a glorificar. Amén. No hay espacio para un espectador pasivo en la iglesia. Amén. En una iglesia bíblica, todos somos obreros activos en la viña. Así que animo a los que están considerando encontrar algo que hacer. Porque te diré, el que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Amén. También están los dones para la misión, el corazón que late mirando a los que están fuera. Amados, la misma teología que nos enseña la depravación total del hombre, que sin Cristo estamos perdidos, es la misma que nos impulsa a la gran comisión. Sí, creemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y debemos compartirlo. Ahora, quisiera, al llegar a este punto, y creo que es urgente, corregir un mito histórico aquí. A menudo se acusa a la tradición reformada de no tener celo evangelístico, como si la soberanía de Dios enfriara el corazón misionero. Nada más lejos de la realidad. Los bautistas reformados del pasado no solo guardaron la doctrina, la expandieron. Piensa por un minuto, como ya te he mencionado a William Carey, pero piensa también, escucha, que mucho antes William Carey salió para la India en el 1792. Ahora escucha esto. En el 1556, la iglesia del pastor Juan Calvino, no sé si recuerdas quién es él, envió a 14 misioneros al Brasil. Repito la fecha, 1556. Siendo uno de los primeros esfuerzos protestantes de la época en enviar misioneros fuera de Europa. Allí, para expandir el Evangelio, un tal llamado Nicolás de Villaganon pidió a Ginebra y a los pastores de Ginebra que enviaran a un grupo de hombres para establecer la primera misión de la iglesia de Ginebra en Río de Janeiro. Es decir, que la misión es más vieja que el fútbol. Mucho más vieja. El ADN de nuestra fe, amados, es claro. El ADN de nuestra fe nos dice con toda claridad que amamos no solo lo que Cristo nos enseñó,
pero que por años hemos estado esforzándonos en esta gran verdad. Yo que vengo de la República Dominicana, te puedo decir, en el Distrito Nacional, que es una zona bastante poblada, las 3 iglesias más grandes de esa zona están pastoreadas por hombres y mujeres que abrazan esta verdad. Bueno, pastoreadas por hombres. Y allí hay mujeres también que abrazan esta verdad. El pastor Sugel y la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo tienen muchos años proclamando la gracia de Dios. El pastor Miguel Núñez, en una zona todavía un poco más alejada, está también allí. Está también Otto del otro lado del río, Otto Sánchez. Es decir, que las 3 iglesias más grandes con mayores empresas evangelísticas son reformadas. Sin mencionar al pastor Adoche en Santiago. Que yo recuerdo que cuando estábamos apenas en los primeros pasos del pastoreo, él tuvo el cuidado de llamarme a su casa para poder guiarme en los pasos que debía dar con respecto a la fe. Es el ADN de nuestros corazones. La palabra es clara. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en una iglesia con estas características y hay que firmar un pacto de membresía, lo que estamos diciendo es que nos comprometemos a continuar ese legado de ser testigos de Cristo aquí, en nuestra comunidad, y sostener como oración y recursos a quienes hoy cruzan océanos y fronteras con el mismo evangelio que Calvino quiso que llegara a las playas de México. Esa es la gran verdad. Ahora, nuevamente, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con arrogancia? ¿Lo hacemos desprovisto de gracia? No, lo hacemos con el corazón de un siervo. Finalmente, como ya les he mostrado, el icono de la toalla, debemos de recordar que el que nos ha enseñado y salvado fue el mismo que se puso de rodillas para mostrarnos cuál es la actitud correcta al servir. No nos servimos a nosotros mismos. No es una plataforma para llamar la atención sobre nosotros, lo bueno que somos o lo prodigioso que somos. No, el Señor que creó los cielos y la tierra, el Curios, el que creó el universo, tomó una toalla. Y el detalle histórico aquí es hermoso. Porque en la cultura judía, ustedes saben, lavar los pies era una tarea tan degradante que no se le podía pedir a un siervo hebreo que lo hiciera. Solo los siervos no judíos lo hacían. Así que Cristo tomó el lugar más bajo. Yo he venido, ¿a qué dijo Cristo? A servir. Nuestro servicio no es para alimentar nuestro ego. No vamos a hacer lo que hizo aquel hombre que al contemplar lo que había edificado se llenó de arrogancia y gritó en la ciudad: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? No vamos a hacer lo que hizo aquel rey del Nuevo Testamento, un hombre que era habilidoso con la lengua, un hombre que podía dar discursos hermosos. Y en aquel momento, luego de dar aquel discurso, aquella nación que se sentía en desventaja le gritaba desde aquel lugar: no es la voz de un hombre, es la voz de Dios. Y él dijo: ay, ahora saben que Dios te habla bonito. Y dice la Escritura: cayó herido y fue comido por los gusanos. No servimos a Dios
buscando nuestro reconocimiento. Aprendamos de Cristo. Siempre lo hizo con humildad. Por eso es que sus palabras hoy resuenan en nuestras mentes cuando escuchamos lo que Él dijo. Aprended de mí, que soy, ojo, no es que vivo un papel, no es que estoy actuando, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, si lo haces así, hallarás descanso para tu alma. En segundo lugar, y este es mi segundo punto, mi segunda columna en esta ocasión, mayordomía fiel y generosidad. Por eso, ustedes pueden observar en el icono que está ahí, que tiene una bolsa con monedas. Por aquello de que debemos aprender la gran verdad de que no es mi casa, no es mi carro, no es mi perro, ¿ok? ¿Verdad? No es mi cuenta de banco. Yo solo soy un mayordomo de todo lo que Dios ha depositado en mí para que sea administrado para su gloria. Yo, mi chelitos están ahí porque yo, el día que yo me retire, yo no quiero tener dificultades. Bueno, déjame decirte que el dinero es muy volátil. El dinero cambia de mano con mucha facilidad. Y no quiero que entiendas que debes ser irresponsable con los recursos. No, tú no debes ser irresponsable con los recursos, pero siempre debes recordar tu extrema fragilidad. Porque recuerdas aquel hombre que dijo, dice Cristo, le fue muy bien. Tanto así que él mismo se dijo él ahí en su corazón. Pero esto es increíble. Ya no sé qué hacer con tantos recursos. ¿Cómo voy a manejar esta abundancia? Así que dijo, ya, voy a edificar nuevos graneros, voy a hacer esto, voy a abrir una cuenta en dólares en Suiza, voy a comprarme un chalet suizo, voy a comer queso suizo. Y esa noche lo visitaron y le dieron la noticia que atormenta a todos los millonarios de la tierra, que un día van a venir a buscar tu alma. Así que yo le digo, si usted tiene dinero en el banco, y es mucho, lo mejor que usted puede hacer es usarlo para la gloria de Dios. Lo mejor que puede hacer. Es lo mejor que puede hacer. Y no estoy diciendo que me lo ponga a mí en la cuenta, por si acaso. El pastor está diciendo eso porque él quiere. No. A mí no me interesa tu dinero. A mí me interesa la gloria de Dios. Pero te diré que es un dinero bien administrado el que es colocado bajo el gobierno de Cristo. Así que, mucho o poco, tienes que hacerlo igual. Así que es muy interesante, mis hermanos, y es lo que la Escritura nos enseña, ¿no? Que a menudo nosotros olvidamos que somos simples mayordomos y no dueños absolutos, ni siquiera de nuestros días. Dios es el dueño, nosotros los administradores. El Salmo 24 declara: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que la perspectiva bíblica es radicalmente teocéntrica. Dios es el centro de todas las cosas, incluyendo nuestras
finanzas. Ahora, por supuesto, he aquí lo que necesitamos entender. En 2 Corintios 8, Pablo habla de un pueblo con características muy especiales con referencia al momento histórico de identificarse con las necesidades de otro. Y estos eran los macedonios. Pablo le escribe a los corintios y les pone el ejemplo de estas iglesias en Macedonia. El detalle histórico es que Macedonia era una provincia romana que tenía dos características claras. Si me pones atención ahora lo vas a ver. Primero, era la provincia romana más pobre del área. Y segundo, por su posición estratégica, era la provincia que fue más saqueada por las guerras. Entonces, cuando usted está en una mala posición, cuando usted está en el sitio que no conviene, ¿verdad? Pues pasaba un grupo y decía, pero mira, aquí está Macedonia, guácala, y le llevaban todo lo que tenía. Y pasaba el otro grupo y decían, pero mira, aquí está Macedonia, guácala, y le quitaban también lo que no tenían. Sí, pobrecitos. Sí. Dios allí tenía mucho pueblo y fueron alcanzados por la gracia del Señor. Y dice la Escritura que sin embargo, a pesar de la pobreza y de haber sido saqueados múltiples veces en las guerras, dice, en las muchas pruebas de aflicción, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, qué hermoso, abundaron en riquezas de su generosidad. Yo no juego la loto, pero hay los que dicen, Señor, permíteme sacarme la loto, porque la iglesia necesita un templo. Y yo lo voy a comprar. Yo te aseguro que yo lo voy a comprar. Hermano, si usted se saca la loto, nosotros no lo vamos a enterar. Lo primero que la gente hace es que se muda, si depende de la cantidad que sea, y dejan la ropa, el carro viejo, el perro, las... No quieren decirle porque ustedes saben que el dinero tiene muchos amigos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Un primo aparece de una vez, primo, dame lo mío. Si se enteran que usted se sacó 100 pesos, ay Dios mío, imagínense si fuera el loco. Entonces no chantajees a Dios con eso, que Dios no coge chantaje. Dicen los dominicanos, bájale 2 rayitas, porque eso no funciona de esa manera. ¿Okay? Así que es interesante que para dar no hay que ser millonario, mis hermanos. Para ser generosos no hay que ser millonario. ¿No recuerdas la escena de Cristo? Dice, aquella pobre viuda va a echar su ofrenda en el templo y encuentra estos magnates que echaban sus ofrendas en cámara lenta. Y tenían un séquito que tocaba trompetas para llamar la atención del pueblo. Y esta mujer, solo con una pequeña pieza en posesión, no quería que nadie la viera. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y dice la Escritura que cuando ella arrojó lo que arrojó más que todos los ricos que dieron, porque ella dio todo el sustento que tenía. Ella fue más generosa, aunque dio lo mínimo. Y ese es el asunto que debemos entender. No se trata de la cantidad. La generosidad del corazón, como lo hicieron los macedonios, que a pesar de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Y sabe a quién se le está diciendo Pablo? A los corintios, una sociedad
de clase media alta. Y en esa iglesia sí había plata. Pero ellos le dijeron a Pablo, oh, tranquilo, algún día vamos a enviar algo. Y ese día nunca llegaba. Y luego Pablo otra vez dice, no, ya casi estamos firmando el cheque, como le dice uno a los acreedores, ¿no? Cuando le mandan a cobrar. El cheque va en camino. Pero el cheque nunca llegó. Ellos se dieron primero a sí mismos al Señor. Escucha, los macedonios se dieron a sí mismos primeramente al Señor. Cuando alguien dice, Señor, yo soy cristiano, pero mi bolsillo es impío, convierte mi bolsillo. No, lo que tienes que hacer es darte primeramente tú mismo al Señor. Porque cuando tú te das tú mismo al Señor, todo lo que tú tienes también le pertenece a Él. Así que esa es la clave. Cuando nos damos a Dios, dar nuestras finanzas es un acto de adoración gozosa. No es un impuesto eclesiástico que solo busca cubrir los gastos de cada mes. Segunda de Corintios 9:7 dice, con gran claridad Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es el sentimiento entonces del ministerio y los necesitados? ¿Cómo podemos sostener a estos que trabajan? El pacto nos llama a proveer para el sustento de quienes nos enseñan la palabra, según 1 Corintios 9:14. El obrero es digno de su salario y una iglesia saludable debe cuidar a sus pastores. Pero también nos llama al cuidado de los necesitados. Gálatas 2:10 nos recuerda que Pablo, el apóstol, nos menciona, solo pido que nos acordemos de los pobres. En Hechos, el capítulo 6, la primera iglesia o la iglesia primitiva instituyó diáconos precisamente para asegurar que los cuidados de la viuda, que eran las más vulnerables, fueran justos y ordenados. Y la historia de la iglesia nos muestra que los movimientos de la iglesia bíblica siempre se distinguieron por sus énfasis en la beneficencia. Desde los diáconos en Ginebra, organizados por Calvino para cuidar a los refugiados hugonetes, hasta los bautistas que fundaron orfanatos y escuelas dominicales para los pobres en Londres, como la iglesia de Spurgeon, que tenía uno de los orfanatos más grandes, incluso más grande que los que eran de carácter público. Así que cuando firmamos este pacto, estamos diciendo, Señor, voy a usar mi tiempo, mis talentos y mi tesoro para la gloria de Dios. Y lo haré a través de esta iglesia local. En conclusión, hermanos, cuando consideramos estas cosas, por favor, no la veamos como una carga legalista. Si usted es un creyente bíblico, debe saber que, como dice la Biblia, en mi carne no habita el bien. Usted y yo fallamos y fallaremos, y romperemos nuestras promesas de servir cuando estemos quizás cansados, o quizás no seremos tan generosos cuando el miedo nos invade. Pero aquí está el Evangelio. Tenemos a un mediador que la Biblia llama mediador de un mejor pacto.
Cristo no solo nos da el pacto, que es el cumplimiento del pacto. Él es el cumplimiento del pacto. Él fue el siervo perfecto que nunca dejó de hacer la voluntad del que lo envió. Él fue mayordomo perfecto que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. Nuestro pacto no es la raíz de nuestra salvación, es el fruto. Es una respuesta a su pacto de gracia. Así que cuando firmamos este documento, no confiamos en nuestra propia fuerza, sino en el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos capacita para perseverar en la doctrina, la comunión y las oraciones. Es lo que la Escritura nos enseña. Así que cuando nos acerquemos a esta realidad, cuando nosotros exploramos la posibilidad de ser miembro de esta iglesia y se te entregue tal documento, considéralo como un gran privilegio, como un compromiso firme para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Y que al igual que aquellos otros que por años se esforzaron para trabajar en sus iglesias locales, nosotros en esta época lo hagamos recordando la gran verdad, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y vivir, gozar de Él para siempre. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar en oración y luego que terminemos hay un par de informaciones. Por favor, yo sé, está amenazando la lluvia, es muy probable que al final caiga un aguacero y usted no se pueda ir, así que calme sus pensamientos, relájese, tómese su cafecito, ¿verdad? Y conversemos un poco. Aprovechemos la oportunidad para, como dice la Biblia, darnos un beso santo y saludarnos unos a otros en Cristo. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, esta mañana, esta tarde, te damos la gloria. Te damos la gloria porque tú nos has llamado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Has colocado nuestros pies sobre la roca y has puesto en nuestra boca un cántico nuevo. Señor, qué gran privilegio tenemos tus hijos, los que han sido llamados fuera de este mundo. Qué gran privilegio tiene la iglesia de saber que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que aunque vengan dificultades, persecuciones y muchas otras pruebas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Aún la muerte, el gran enemigo, ahora es la carroza de lujo que nos conduce al reino de nuestro amado Señor. Amén. Gracias. Gracias, oh Padre, por este día de descanso donde nuestras almas han contemplado al Rey en su hermosura. Y hemos alimentado nuestras almas como viendo con los ojos de la fe, con los ojos del alma al invisible. Padre, al regresar a nuestras casas y a nuestras tareas,
Sabemos que el enemigo estará allí y las dificultades también, pero queremos salir con la convicción que nos has dicho de que nunca nos dejará y nunca nos desampararás. Danos tu bendición en este santo día y guárdanos en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.